a comenzar a grabar. Deme un segundo. Ahora sí. Vamos al Evangelio de Juan, hermanos. Estamos en el capítulo 21. Ya solamente nos queda hoy y el próximo domingo y terminamos. Gracias a Dios hemos recorrido todo el Evangelio de Juan. Es importante, hermano, que a partir de hoy usted ya no vea el Evangelio de Juan como siempre se ha visto durante muchos años, hermano. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, uno de los argumentos para el Evangelio de Juan era, si tú acabas de convertir al Señor y tenías que empezar a leer la Biblia, te decían, lee el Evangelio de Juan, es el más sencillo de todos, es puro amor, ¿no? No, hermano, sí se dio cuenta para cuál fue el propósito, lo vimos la semana pasada. El propósito de escribir este Evangelio es ¿para qué? Para que crean en el Hijo de Dios. Esa es la razón, hermano. No es el más sencillo, teológicamente hablando, hermanos, es rico en lenguaje, hermano, en enseñanza. Teológicamente hablando no es cualquier cosa. Hoy vamos a ver, hermano, cómo eso que nos dijeron, que no sé quién se los transmitió. Vuelvo a repetirle, casi siempre todo lo que está mal en la palabra de Dios es porque alguien interpretó mal las escrituras, hermano. Y eso se debe, hermano, a la flojera espiritual, sobre todo de los que enseñamos las escrituras. Eso se llama flojera espiritual, hermano. Creer, quiero que le quede claro, hermano, yo no dudo del poder de Dios para revelar su palabra a través de su Santo Espíritu cuando las circunstancias así lo ameritan. Es decir, hermano, si hubiese un hermano que es levantado allá en la sierra, en cualquier sierra de nuestra república o en cualquier país donde, por ejemplo, leíamos acerca del Himalaya, ¿se acuerda? En el desierto, hermano, no hay como que muchos recursos, universidades o bibliotecas. Y entonces el poder de Dios, hermano, es tan grande que puede dar revelación genuina de su palabra a algún pastor. Yo no estoy discutiendo eso, hermano. Lo que yo estoy discutiendo, hermano, es que la gran mayoría de pastores que tenemos acceso a la tecnología y a poder adquirir libros, comentarios y todas estas cuestiones para desarrollar nuestro ministerio, hermano, damos por sentado que donde yo abra la Biblia, hoy el Señor va a hablar. Está bien, yo no digo nada, hermano, pero es lo mismo que agarrar, vamos a echarnos un volado a ver qué predicamos hoy, ¿no? No, hermano, cuando Dios te da los recursos, es menester del pastor que sentarse y escudriñar la palabra para que Dios le hable, para que Dios le diga cuál es la necesidad que tiene la iglesia, hermano. Escuche bien lo que le voy a decir. Se enseña durante muchos años que uno como pastor debe de sopesar o medir cuáles son las necesidades espirituales de la iglesia. Hermano, las necesidades espirituales de la iglesia siempre son ¿qué? La lucha contra el pecado, no hay otra necesidad espiritual, hermano. Bueno, es que, hermano, este día yo no tengo empleo, entonces yo quiero que Dios me dé una palabra. Pero entonces una hermana tiene una situación con un familiar y también necesita una palabra, y alguien más se va a casar y también necesita una palabra, y los muchachos están en exámenes y también necesitan una palabra. Imagínate, hermano. O de lo que se trata, hermano, es venir a escuchar la palabra de Dios y que tú le digas al Señor, mi verdadera necesidad, Señor, tú sí la conoces. Yo creo que es esta, pero mi verdadera necesidad tú sí la conoces. ¿Se acuerda de aquel joven rico que fue un día con Jesús y le dijo, maestro, te seguiré a donde vayas? Y el Señor le dijo, mira, ven, las aves tienen nidos y las zorras tienen cuevas, más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y entonces dijo, no, bueno, déjame pensarlo bien, ¿no? Otro joven también fue y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Dijo, los mandamientos conoces. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ok, ¿quieres ser perfecto? Ve y vende todas tus posesiones y dalas a los pobres.
Y entonces, sígueme. Y dice que se fue muy triste, porque él pensaba que su necesidad era saber cómo entrar al reino, cómo ganarse el reino de los cielos. Ese no se gana, hermano. Ese es gratuito, porque eso lo hace Dios, lo hace Cristo, ¿ok? Y entonces, él pensaba que su verdadera necesidad era ¿qué? Cómo saber el secreto para ganarse la vida eterna. Y no, le dijo Dios, tu verdadera necesidad es que quites los ídolos de tu corazón, para que entiendas que no te hace falta nada más que ¿qué? Más que la salvación. Y entonces sí. Entonces, hermano, son los errores que se cometen cuando no entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero, pues gracias a Dios, porque Él nos hace entender, hermano, que lo único que debemos hacer es predicar su palabra, hermano. Cualquier cosa que Dios quiera hablar a su iglesia lo va a hacer a través de su palabra, hermano. Nada más. Vuelvo a repetirle, hemos cometido el error los pastores de quedar bien con la congregación. ¿En qué sentido? Vamos a darle lo que ellos necesitan. No vamos a darle, vamos a hablarles lo que Dios dice que debes hablarles. Acuérdese, hermano, próxima semana terminamos. Y en 2 domingos, en 3 domingos, hermano, ya en el mes de marzo, primer domingo de marzo, hermano, arrancamos con ¿qué? Génesis. Ya. Vamos a ver los 50 capítulos de Génesis, hermano, para que nos quede claro, hermano, que si no entendemos los primeros 6 capítulos de Génesis, hermano, no tiene sentido estar aquí. Así es. Si usted y yo no creemos lo que dice Génesis, sobre todo en los 3 primeros capítulos, hermano, la Biblia no tiene sentido. Si creemos Juan, tenemos que creer Génesis. Si creemos Génesis, hermano, creemos toda la palabra. ¿Por qué? Porque todo parte desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él fue el que creó los cielos y la tierra. La ciencia dirá que fue la evolución, ¿no? La ciencia dirá que por ahí andaba vagando una minúscula partícula de polvo cósmico y empezó a rodar y a rodar, y entonces otras partículas la vieron y se le unieron en la carrera y se fueron uniendo hasta que se hizo una bolota y después ¡pum! Y salió todo lo que conocemos. Y la gente cree eso, pero si le dices no, hay un Dios que creó todo y que así como tú lo conoces, así Dios lo creó, no te lo creen, porque los seres humanos estamos acostumbrados ¿a qué? A cosas mágicas, hermano. Ok, entonces ya sabe, a partir del mes de marzo, hermano, cuente unos 10 años, estaremos terminando Génesis más o menos, hermano. Nada, no es cierto. Ok, tal vez este capítulo 21, hermano, debería llamarse el epílogo. ¿Qué es lo contrario a qué? ¿Cómo inicia un libro? Con el prólogo, ¿cierto? Entonces esto es el epílogo. Pero exactamente ¿qué es un epílogo, hermano, del Evangelio de Juan? Sería algo así como el cierre de una obra literaria o una especie de resumen. Es decir, ¿desde qué hablamos? Desde el capítulo 1. Uy, hermano, eso fue hace quién sabe cuántos, hace como 7 meses empezamos a ver el Evangelio de Juan. Sí, hermano, pero hay algo muy claro que dice Juan 1 al 18, que no lo busquen, no solamente es para que lo tenga usted como texto, no lo vamos a leer, pero dice así, hermano, Juan 1 al 18, introduce al Hijo de Dios. Nos dice quién es el Hijo de Dios y qué es lo que vino a hacer. Y entonces el epílogo nos dice que todo lo que dijimos, a lo que vino el Señor Jesucristo, se cumplió. Por lo tanto, la apertura y el cierre son una sola cosa. No hay discrepancia, hermano. Ahora, ya dijimos que Juan 1 al 18 introduce al Hijo de Dios. El capítulo 21 nos da respuesta a por lo menos 6 interrogantes. Yo no sé si usted se las ha planteado, hermano. Vuelvo a repetirle, yo nunca comprendí las Escrituras hasta que no me senté y empecé a estudiarlas seriamente. Pero ¿quién cuidaría a los discípulos cuando Jesús ya no estuviera físicamente? Es una interrogante.
¿Qué pasaría con Pedro después de negar al maestro? Segunda interrogante. ¿Moriría o no Juan antes del regreso de Cristo? Porque ya ve que dice, si quiero que este quede hasta que yo venga, ¿tú qué? ¿No? Y dicen, no va a morir. ¿Se murió o no se murió? ¿Por qué no incluyó Juan todas las señales que hizo Jesús? Ahora, sin su maestro, ¿cómo lo seguiría protegiendo del mundo? Y la sexta interrogante, nos queda claro que el discípulo amado es Juan y que él escribió este evangelio. Porque como Juan nunca se menciona por nombre, y eso, hermano, habla de algo muy importante. Nosotros no somos los importantes. No importa, hermano, que nunca nadie se acuerde de nosotros. Si predicamos a Cristo, hicimos lo correcto. A lo mejor después de unos años todo el mundo te olvida, ¿no? A lo mejor pasan 5 generaciones y no sabe ni quién fue el tatarabuelo, ¿no? Pero lo importante, hermano, es si predicaste el evangelio a tus generaciones. Si, como dice la palabra del Señor, se las hablaste a tus hijos, se las hablaste a tus hijos, se las hablaste ¿a quién? A los hijos de tus hijos. Si hiciste eso, hermano, cumpliste. No importa que nadie se acuerde de ti. ¿Ok? Así que el tema de hoy, hermano, podemos decir que es esfuerzo propio o poder espiritual. Esfuerzo propio o poder espiritual. Los primeros 14 versículos de este capítulo responden a la primera pregunta, que era la de más importancia en la mente de sus discípulos. ¿Cuál dijimos? ¿Quién va a cuidar de nosotros? Ya lo habían visto morir, ya lo habían visto resucitado, pero él no se iba a quedar, hermano. Si usted lee el primer capítulo de los Hechos, dice que estaba ahí con ellos y de repente fue levantado y se quedaron así como, ¿y ahora? Y dice que unos ángeles le dijeron, ¿por qué están mirando? Así como lo vieron irse, así volverá. Ahora hay que hacer lo que él dijo y se juntan en el aposento alto, 120, esperando por la promesa del Espíritu Santo. ¿Ok, hermano? Por primera vez en más de 3 años tendrían que valerse por sí mismos. Una vez más veremos cómo Cristo continuaría proveyendo para ellos, pero antes veremos cómo los discípulos se enfrentaron a su propia insuficiencia. ¿Sabe cuál es el problema que tenían los discípulos? El mismo que usted y yo tenemos, hermano, es que como no vemos a Cristo, ¿cómo Él va a suplir mis necesidades? Y es ahí cuando cometemos todos los errores que cometemos, hermano, ¿no? Estábamos todos bien felices hace casi ya un año, hermano, cuando de repente suenan las noticias. Atención, Estado de México, esta semana entramos en semáforo rojo. Y que se nos cae la fiesta, hermano. Ya teníamos todo preparado para la fiesta, ¿no? Y a cerrar la iglesia, hermano. Y entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer? Y empezaron las preocupaciones, hermano. Y como no vemos a Cristo, ¿de dónde sacamos dinero? ¿Qué hacemos? Ponemos las cuentas en la televisión, mandamos mensajes por Facebook, por donde sea. Hermanos, la iglesia está cerrada, pero necesitamos su apoyo. Sí, pastor, pero nosotros necesitamos que usted venga y nos visite. No, hermano, tenemos que cuidarnos, que nos podemos contagiar, pero usted mande su dinero. Está bien. ¿Qué hacemos, hermano? Así es lo que sucede, hermano, cuando nosotros no vemos, cuando no entendemos quién es Dios, quién es Cristo en nuestra vida. Y por eso tanto fracaso, ¿no? Porque como no pedimos dirección, hermano, entonces pues hay que conseguir préstamos y hay que conseguir aquí, conseguir allá. Y ahorita, hermano, mucha gente ya no tiene ni cómo pagar, ¿no?
Y yo soy el más feliz, hermano, porque por fin el Señor hizo justicia, hermano. ¿Ok? Este día la gente no quiere saber nada del amor y la amistad. Ahora sí todo el mundo, no, eso es algo comercial, ¿no? Eso ni es importante, no, pues ahora sí no hay dinero, ¿ah? ¿Para qué? ¿Se da cuenta, hermano, cómo el Señor es bueno conmigo? Por fin les hizo entender, ¿no? Que tiene ningún sentido, hermano, andar gastando en esas payasadas, ¿no? Digo, nunca faltan ilusos. Hoy en la mañana vimos uno. Pobre muchacho ahí con su ramote de rosas. Pero está bien. Ok. El pasaje en turno ilustra dos dependencias en contraste a partir de las cuales ellos podrían escoger. Depender de su antiguo trabajo antes de que Jesús los llamara. ¿Qué eran antes de que Jesús los llamara? Unos pescadores, otros eran ¿qué? Recaudadores de impuestos, otros eran traidores, ¿no? Ya no estaba. Otros eran maleantes, ¿se acuerdan? ¿No? Guerrilleros y esas cosas. Ahora, o podían continuar en el ministerio del Evangelio, dependientes de su poder y provisión. Todos los creyentes enfrentaremos estas dos opciones en nuestra vida diaria. ¿Seguimos por nuestra cuenta o seguimos a Cristo? Todos los días, hermano, esa es la gran disyuntiva para todo creyente, para todo cristiano verdadero. Señor, estuve orando y no me has respondido, así que tendré que tomar cartas en el asunto. Ok, adelante. Aquí se da la respuesta. Así que nuestras divisiones son dos. Inciso A o punto número 1 y punto número 2, la debilidad y fracaso humano o el poder y éxito divinos. ¿Qué prefiere usted, hermano? ¿La debilidad y el fracaso humanos o el poder y el éxito divinos? Vamos al punto número 1, que es la debilidad y el fracaso humano. Vamos a leer primero, hermano, el texto del 1 al 14 en esta versión. La palabra del Señor nos dice: más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo o Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, ¿sí? Y otros dos discípulos, hermano, que ahorita vamos a ver quiénes eran esos otros dos discípulos, aunque el texto no lo dice. Pero cuando tú lees los evangelios, cuando tú te metes a leer literatura que tiene que ver con el contexto de aquel tiempo, con usos y costumbres del pueblo judío, y por ahí aparecen ciertas cuestiones, había dos personajes que eran muy amigos o tenían mucha relación con los hijos de Zebedeo. Ahora, Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: quiero que todos como iglesia, hermano, leamos esto. Quiero ver cómo usted y yo leemos, porque por eso es que luego no entendemos, hermano. Vamos al versículo 5, todos juntos, hermano. Y les dijo, todos juntos, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. El asunto, hermano, es que como no sabemos poner el énfasis, primero, quiero que te imagines aquí en tu mente, hermano, cómo se sentiría que tú salieras temprano como a las 6 de la mañana. Ya ves que nunca nos levantamos temprano, pero cuando hay necesidad, te levantas porque te levantas. 6 de la mañana, hermano, tráfico hasta el tope, y tú sales a buscar trabajo, hermano. Y a las 8 de la mañana, hermano, ves una fonda que está abriendo y dices: ahí voy a conseguir trabajo. Y te dicen: no hay. Apenas si nos alcanza para nosotros. Y luego ves una talachería, hermano, y dices: aunque sea de barro, no hay. Y empiezas a seguir buscando y buscando, hermano, y llegas a tu colonia y dices: aunque sea voy a lavar un carro, y te dicen:
no tengo un carro. ¿Cómo te sentirías, hermano? ¿Frustrado? ¿Enojado? Y llega el pastor y te dice: hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué tal tu día? ¿Conseguiste trabajo? Y tú le dices: no, pastor. O le dices: no. Así hay que leer eso, hermano. ¿Tienen algo de comer? No. Porque ni siquiera sabían, el texto dice que ni siquiera sabían quién era, no lo habían reconocido, hermano. Porque es el problema del cristiano. No reconoce o no reconocemos cuando Dios quiere hablarnos. Cuando Dios, a través, a lo mejor ese día, Dios quiere hablarte a través de tu esposa. Y como estás de malas, hermano, lo primero que haces es: ya vas a empezar, ¿qué quieres ahora? Y no reconoces que Dios quiere quizás darte una palabra de aliento a través de tu esposa o a través de tus hijos. Porque todo lo que nuestra mente alcanza a comprender es: seguramente cuando alguien te busca es para pedirte algo, ¿no? O quizás ese día las hermanas ya es que de repente amanecen con los cables cruzados, ¿no? Y ese día tu esposo va a ser, Dios va a usar a tu esposo para darte ese consuelo que necesitas. Y lo primero que se aparece: ahorita no me molestes, amanecí con dolor de cabeza. Y te perdiste la bendición porque no reconociste ¿a quién? A Cristo. Porque así es como sucede, hermano, ¿no? Y así, llévalo al ámbito que tú quieras. Quizás ese día, hermano, saliendo, ya cuando estabas ahí, donde está todo el ajetreo, se acercó a ti un mendigo, hermano, que no era un mendigo, que era alguien que Dios envió solamente para probar qué tan duro está tu corazón. Y como no cediste, pues Dios tiene que tratar, ¿no? Porque a lo mejor ese mendigo dijo, y tú decías: traigo 20 pesos. Si le das 10 no te quita nada, hermano. De todos modos, con 20 tampoco haces gran cosa. Pero quizá era el momento que Dios quería probar qué tan dispuesto estás a confiar en Él, ¿no? Y te llega un mensaje a tu celular: un crédito lo está esperando, pase por él. Y ahí vas. Y después, en abonos chiquitos para pagar muchito. Ve y pídeles, hermano. Pídeles 10,000 pesos, hermano, se convierten en 30,000 en automático. A 152 semanas. Haz cálculos, hermano. Haz cálculos. Porque no sabemos esperar, porque no sabemos reconocer. Y entonces le dijeron, no contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca, ¿no? Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces, aquí me encanta, hermano, porque casi siempre los pastores aquí somos bien ingeniosos, hermano. Recuérdese que algo que caracteriza a los pastores, hermano, que no leemos nada, pero sí inventamos un montón, ¿no? Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Y entonces los discípulos dijeron: ¿quién es este? Somos pescadores de antaño, ¿no? No, el texto dice otra cosa, hermano. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Pero como a mí también me gusta inventar, ahorita les voy a decir qué fue lo que puse yo aquí, ¿okay? Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto.
Ahora, acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La debilidad y el fracaso humano, hermano. Versículos 1 al 5. La frase después de esto hace referencia a un tiempo no especificado después de los acontecimientos del capítulo 20. Llama la atención que solo 7 de los 11 discípulos estaban juntos. Eran 11, pero 7, hermano, regresan. Quizás esos 7 se fueron juntos porque eran pescadores. Quizás esa fue la razón, porque Pedro dice, me voy a pescar. También nosotros. Quizás los otros 4 eran cobradores de impuestos y alguna otra profesión, por eso dijeron, nosotros no somos pescadores, ¿a qué vamos? Pero solamente son hipótesis, hermano. La frase, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, hace énfasis en que después de la resurrección, Él no era reconocible si no se revelaba. Escucha, hermano, hay una absurda discusión entre los evangélicos, hermano. ¿En el cielo nos vamos a reconocer o no nos vamos a reconocer? No sé, hermano. La Biblia no dice nada acerca de eso. Yo he leído la Biblia, hermano, muchas, ya 21 veces, hermano, y no hay un solo texto en el que yo haya leído. Y entonces encontrarás ahí a tu padre, a tu madre, a tu tía, a tu tío, a tu sobrino, hay quien dice que hasta las que perdieron bebés en el útero, ahí los encontrarán. ¿Está bien, hermano? Otros dicen, no, sí nos reconoceremos. Porque a ver, ¿cómo fue entonces que los discípulos en la transfiguración reconocieron a Elías y a Moisés? Si en aquel tiempo no había fotografías, no había esculturas ni de Moisés ni de Elías. Y volvemos a lo mismo. Usted trae una persona nueva, ¿no? Y yo no la conozco y no sé cómo se llama. Entonces hay dos formas de saber, que desde aquí yo le pregunte y póngase de pie y preséntese, ¿no? Y la otra, ¿cuál es? Pues que usted me lo presente porque usted lo trajo, ¿no? ¿No creen que esa explicación es más sencilla que el Señor Jesús les haya dicho Moisés y Elías? ¿Qué tendría de raro eso, hermano? Pero la Biblia no lo dice, tampoco dice que nos vamos a conocer. ¿Y entonces? ¿Importa? Hermano, ¿importa? ¿Qué no? Si está siguiendo el Apocalipsis los días viernes, hermano, ahí me voy a dar cuenta de quién está viendo y quién no, ¿vale? ¿Si está siguiendo, hermano? ¿Qué dice que estaban haciendo los 24 ancianos, los ángeles y las bestias? ¿Qué dice, hermano? Adorando a Dios. ¿Dónde dice? Y estaban conversando ahí en la chorcha. Dice, ay, ¿te acuerdas cómo te moriste? No dice eso, hermano. Dice que le estamos dando, ¿qué? Adoración, haciendo un cántico unánime, diciendo, digno es el Cordero de abrir los sellos. ¿Importa acaso si nos vamos a conocer o no, hermano? ¿Dónde dice ahí? Entonces podrás ahora sí adquirir tu residencia sin intereses y sin dinero. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y te podrás comprar el perro que tanto quisiste. ¿Dónde dice eso? Y entonces podrás conseguir el trabajo que siempre anhelaste. Si eso ya no existirá, ya no será necesario, porque todo lo que necesitamos se llama Cristo Jesús. Y ya estaremos allá, con cuerpos glorificados que no necesitan preocuparse por la enfermedad o por el hambre o por la sed o por el calor o por el frío o por nada. ¿Importa acaso, hermano, si nos vamos a reconocer o no?
¿Te das cuenta de lo absurdo, hermano? Perdón, ¿qué es discutir sobre esto? Un día te veré allá. ¿Y si no? ¿Y si no llegas? ¿O ese que creías que se fue no se fue? Porque a lo mejor tenía pecado oculto. Leímos el Salmo 51, ¿te acuerdas? Otro texto dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hermano, preocúpate por acabar la carrera. Olvídate si nos vamos a reconocer o no, no tiene la menor importancia. Ahora, si hay algo que esté velado aquí, hermano, que yo no he visto, y así como dicen muchos, allá nos encontraremos con aquellos que partieron de nosotros y fueron nuestros hermanos de batalla, pues gloria a Dios. Y ya, ¿no? Pues qué padre. ¿Y? ¿Tiene algún sentido? No, hermano. Entonces vamos a regresar. Ya. Ok, ¿ahí me sigo oyendo? Sí. Es que de repente como que falla el sonido, hermano. Bueno. Estábamos en que después de la resurrección, hermano, el Señor no era reconocible a menos que el que se revelara. Y esto no es cierto solo físicamente, hermano, sino también espiritualmente. Primera carta a los Corintios 12, versículo 3, dice lo siguiente: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Recordemos que todavía el Espíritu Santo no había venido. Por lo tanto, estos hombres podían tener, ¿se acuerdan del camino de Emaús? Ahí van caminando y se les pega otra persona. ¿De qué platican? ¿Cómo eres el único que no se ha enterado de lo que pasó? Pues si fue algo muy notorio. Y les empieza a hablar, hasta que entonces ya como por ahí a las 500 dicen: ¡ah! ¿No ardía nuestro corazón? Pues sí, pero no veían nada. Pero nosotros somos tan espirituales, ¿verdad, hermano? Nosotros reconocemos hacia el Señor. Aquí está el Señor conmigo, hablándome. Porque también, hermano, nos guiamos por nuestros sentidos. El cristiano en promedio nos guiamos por los sentidos. Estoy tranquilo cuando veo ahí cuenta de banco, 2 millones de pesos. Puedo descansar. Sí. ¿No? No estoy angustiado cuando abro la alacena y se desborda, ¿no? Todo. Abro el refrigerador y hasta huele echado a perder porque tienes ahí como comida para 2 meses, hermano. Así cualquiera está tranquilo. Pero cuando abres el refrigerador y dices: ¿ni aire tiene? A ver, hermano, ahí sí no vienen los pasajes, ¿verdad, Señor? Yo sé que tu palabra dice, hermano. Yo sé que tengo que comer, ahorita voy a conseguir a ver qué hago, ¿no? Es el asunto con nosotros, hermano. Nos guiamos mucho por los sentidos naturales. Y esto, hermano, se ha de discernir espiritualmente. Ahora, el mar de Tiberias, ¿por qué se llamaba el mar de Tiberias, hermano? Otros dicen el lago de Galilea, el mar de Galilea, otros el mar de Sirenet y el lago de Genesaret. Todos esos son el mismo, hermano. Se llamó mar de Tiberias en honor ¿a quién? Al emperador Tiberio. Y así, cada quien le iba cambiando de acuerdo a... Entonces, cuando en la escritura tú leas, hermano, mar de Tiberias, mar de Galilea, mar de Cineret o lago de Genesaret, es lo mismo. ¿Ok? Ahora,
Como ya dijimos, participan en esta escena 7 discípulos: Simón Pedro, Tomás al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y otros 2 discípulos que probablemente eran Andrés y Felipe, que eran muy allegados a ellos. Esa es la razón por la que se piensa que eran Andrés y Felipe. ¿Ok? Podemos darnos cuenta a simple vista que las cosas no estaban bien. ¿Por qué? Mira, hermano, cuando nosotros queremos saber cómo anda tu vida espiritual, nada más hace falta ver. Con el paso de los años, los pastores nos volvemos o muy colmilludos, hermano, o sabios, ¿no? Sabios si seguimos al Señor, colmilludos porque pues, con el paso del tiempo ya no te marean tan fácilmente los congregantes, ¿no? ¿Por qué no vino, hermano? Ay, hermano, ¿qué cree? Ya venía para acá, hay un tráiler, hermano, que nos choca. Y dentro de 8 días traes tu coche y tan rápido te lo compusieron, hermano. Un milagro del Señor, sí, como no. Entonces uno se da cuenta. Entonces uno, si tú quieres saber cómo anda la vida espiritual de un hermano, fíjate dónde andan sus pasos. Si lo ves en los caminos del Señor, dices, ahí va. Pero si de repente, hermanos, se empiezan a ausentar, tú dices, no andan tan bien. No me contesta, hermano, usted ya lo sabe. Si usted no me viera y yo me ausentara, hermano, por lo menos 2 meses de aquí, ¿usted pensaría que sigo en los caminos del Señor? Pues no. ¿Por qué? No te puedes ausentar, eres el pastor. Bueno, es que se enfermó de COVID. Ah, bueno, está ahí en su casa, ¿no? Clamando al Señor para que lo sane. Pero si no está enfermo y no está en donde tiene que estar, hermano, no anda en los caminos del Señor. Su vida espiritual está mal. Sí, es un termómetro muy sencillo. Por eso sabemos, hermano, que no estaban bien los discípulos. ¿Por qué, hermano? Debido a su ubicación. Si usted lee bien a través del Evangelio, Jesús les dio especificaciones cuando resucitó. Le dijo a María Magdalena, dile a mis hermanos que voy a dónde, que ahí me esperen, en cierto lugar. Pero nunca les dijo que se fueran a pescar, hermano. Por eso nos damos cuenta que no estaban bien. Ya no estaban en la montaña donde Jesús les había ordenado específicamente esperarle. Habían descendido al lago. ¿Qué quiere Dios de nosotros, hermano? Y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Porque usted ya sabe que el coronavirus está pero bien feo, hermano. Solamente suspendimos ese domingo, hermano. Solamente suspendimos 29 de marzo. Tengo la fecha aquí grabada, hermano, porque ya teníamos todo listo. Solamente suspendimos ese domingo y fui y le pregunté, Señor, ¿quieres que cerremos? Y me hablan por teléfono, ¿se quieren congregar? Les prestamos la iglesia. ¿Se acuerdan cuando fuimos a Cartagena? 3 domingos, hermano. Señor, si eres tú, por favor, voy a poner aquí un suéter, Señor, y si amanece mojado. Y el Señor me lo concede. Bueno, no te enojes, Señor, ahora que amanezca seco. Digo, más claro ni el agua, hermano. Si te están diciendo, y es como 4 veces esto, hermano, dices tú, espacio había, ¿no? Te avientas tú, ahí tenemos, ahí están los hermanos. Llegan, el hermano Juan llega limpia, los hermanos llegan, sanitizan, y ahí tenemos todo. Tenemos cubrebocas, tenemos gel, tenemos alcohol, tenemos todo, hermano. ¿Sale? Así o más claro te dice el Señor. Pues no nos cierres, síganse congregando. Y nos seguimos congregando, hermano. Después que hay que cerrar los templos, y ahora sí, si los encontramos ahí los llevamos a la cárcel. Bueno, aquí no es un templo, aquí es un salón, y ahí está, cerramos el zaguán y nos seguimos congregando, hermano. Y estábamos transmitiendo. Y los viernes también. Y hacíamos las visitas que teníamos que hacer. Porque Dios te dijo, te quiero en mi presencia. Sí. Y si desciendes, ¿no? Ahí está el pastor en su casa, aplatanado y viendo el partido.
¿no? Viendo películas en Netflix, ¿no? En YouTube y todas esas cosas. Ahí no te puso, ahí no te mandó el Señor, no te mandó a descansar. Haz lo que tengas que hacer, pero busca al Señor. Porque esto es así, iglesia. ¿No? Y muchos pastores, cobardemente, incluidos algunos líderes, fueron y se escondieron, ¿no? Y hasta el día de hoy no sabemos nada de ellos. No salen, hermano. Entonces no estaban bien los discípulos, hermano. Al parecer Pedro se impacientó a la espera del Señor e impulsivamente dijo: me voy a pescar. Si usted recuerda bien, hermano, en Juan capítulo 16, versículo 32, Jesús dijo lo siguiente: pues mirad, se acerca el momento, mejor dicho, ha llegado ya, en que cada uno de vosotros se dispersará por su lado y me dejaréis solo. Eso está en la Biblia, de la palabra, es una versión española, hermano. Otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice: miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. En el original griego, hermano, también se traduce, cuando dice cada uno se irá a su propia casa o cada uno se dispersará por su lado, se traduce: cada uno se irá a vuestros negocios. Como veremos más adelante en el versículo 15, hermano, Jesús llama a Pedro a dejar su antigua forma de vida y comprometerse completamente con el servicio a Él. Pero será la próxima semana. Nomás le anticipo lo que va a pasar, ¿ok? La frase "nosotros también vamos", dijeron los demás, ilustra cuán inadecuados se sentían los discípulos para el ministerio espiritual en nombre del reino de Dios y cuán inútiles son los esfuerzos humanos aparte de la ayuda divina, especialmente en la cuestión de pesca de almas, hermano. Nosotros no ganamos almas, nosotros no podemos hacer eso, hermano. Es el Espíritu Santo el que las retiene, el que las trae, hermano. Nosotros tenemos una función que hacer. Si has leído el libro de Judas, la carta de Judas, hermano, verás que al final dice que en cuanto dependa de ti, hermano, si puedes rescatar incluso a los que se están quemando, rescátalos. ¿Sale? Pero eso solamente se logrará si en tu vida y en mi vida el Espíritu Santo está controlando nuestra vida. Si no, no, hermano. Si no, te vas a quemar junto con ellos, ¿no? Imagínate. Te enteras que un hermano se fue otra vez al mundo y anda ahí emborrachándose, y tú no estás dominado por el Espíritu, y llegas, ¿no? Y entonces te dice el hermano: pues échate una. No, hermano, yo vine a buscar. Oh. Y entonces te ponen aquellas de las que te acordabas, ¿te acuerdas, hermano? Y te entristeces y dices: bueno, está bien, sírvame una, si tienes razón. Esos hermanos de la iglesia, por eso, porque yo sí te estimo, yo por eso vine, pero los son bien gachos, mira, por eso no vienen, ¿no? Y terminas bien servido igual que el otro. No, hermano, para ir a hacer eso tienes que estar bien cimentado en Cristo. ¿Así? Entonces, mira, esta experiencia fallida de los discípulos en algo que sabían bien cómo hacer fue una lección del Señor sobre su incapacidad de volver a sus vidas anteriores. Yo, hermano, sé exactamente lo que tengo que hacer si voy a pedir trabajo y sé de lo que me van a dar. Pero no será igual, hermano. Ya no funcionaré. Yo puedo ir, hermano, allá al Chedraui y decir con todo mi currículum, ¿no? Mire, tengo muchos conocimientos sobre lo que es manejo de higiénico de alimentos. Le puedo organizar todos sus departamentos, se los puedo poner sin que usted pague un extra, ¿vale?
implementar todas las medidas de control de caducidad y todo. Es más, le puedo dar hasta los cursos al personal y no tiene que usted que pagar más. Entonces no va a funcionar, hermano, porque cuando Dios no está contigo, no está contigo. Te digo porque yo sé qué es lo que es eso, hermano. Lo quise hacer, hermano. Me entregaron toda la cuenta de Chedraui en Coatzacoalcos. Como 6, 7 tiendas, hermano, en esa zona de Coatzacoalcos. Hicimos lo mismo, hermano, que yo había hecho en Walmart. Lo mismo, el mismo método, hermano, la misma forma de enseñar, de entrenar. Y cuando fuimos a hacer la presentación, hermano, ahí en Veracruz, para los efectivos de Chedraui, nos dijeron: todo está muy padre, pero no. ¿Por qué, hermano? Porque yo ya estaba apartado del Señor. Y Dios dijo: pues haz lo que quieras, pero yo no te llamé a eso. Yo te llamé a predicar. Así que, hermano, tú puedes ser especialista en lo que quieras. Si el Señor te llamó, hermano, y no me estoy refiriendo a predicar, el Señor te llamó a una vida santa, olvídate, hermano, que el Señor te va a prosperar si tú insistes en darle la espalda. No hay nada malo en la pesca, hermano. De hecho, es un trabajo honorable. Pero el Señor no los había llamado para eso. Habían dejado las redes para seguirlos. ¿Se acuerda cuando dice que tiraron sus redes y los siguieron? Dice que el Señor iba pasando por la playa después de Juan el Bautista, ¿se acuerda? Sígueme. Dice que tirando las redes, hermano, habían dejado las redes para seguirlo. No había marcha atrás. Una vez que quemes las naves, hermano, ya no hay vuelta atrás. ¿Sale? Es que yo era padrino de padrinos. Quemaste las naves, hermano, ya no puedes volver atrás. No vas a prosperar, te lo aviso de una vez. Porque no te llamaron a ser padrino de padrinos. Es que era bien padre, pastor. Me acuerdo cuando hacíamos la cadena, pastor, la fogata, pastor, la quema de hojas, pastor. Ahí sí había espiritualidad. Está bien, di lo que quieras. Aquí, hermano, te llamó el Señor. No te regreses, no te va a respaldar el Señor. Te lo aviso de una vez, hermano. Hermano, si alguien tendría futuro en Alcohólicos Anónimos, sería un servidor, hermano. Con todo esto que uno sabe, no, padrino de, no, padrino queda, no sé, no encuentro un adjetivo calificativo, hermano, para describir ese puesto que tendría yo. Pero no, el Señor te mandó a ser gato, nada más, ya. Usted vaya y predique y quítese de payasadas. ¿Ok? Ay, hermano. Amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Ese no es de frustración, hermano, es un no de frustración. Y el humor del Señor es inigualable, hermano. ¿Por qué decimos que el humor del Señor Jesús es inigualable? Escucha, escucha esto. Quiero que imagines esto, hermano. Pedro dice: me voy a pescar, vamos contigo, ¿no? Todos derrotados. Se meten a la barca, hermano, se pasan toda la noche y el creador de los cielos y la tierra dice a los peces: hoy no vayan para allá, quédense por allá. Y él ya sabía. Y llega bien tempranito, el Señor es madrugador. Muchachos, ¿pescaron algo? Ese es humor, hermano. Él ya sabía que no, porque él espantó a los peces. Eso es humor, hermano. A Dios le encanta ver. Yo quiero saber un día, hermano, cuando si algún día me toca estar, si es que llego, que el Señor me diga: Señor, ¿cómo te reías de mí cuando yo hacía mis berrinches, Señor?
Ya no quiero nada contigo, que nunca me cumples mis caprichos. Yo me imagino al Señor temblando de miedo cuando yo me enojo, hermano. Polo se va a ir de la iglesia, hermano. Uf. Hermano. Pero mira, dice que no habían considerado seriamente el plan de Jesús para sus vidas y la capacidad de Él para frustrar sus esfuerzos de manera sobrenatural. Es como si la verdadera pregunta del Señor fuera más bien una afirmación: hagan algo más y los veré fracasar. Podían dedicarse a lo que quisieran, pero aparte de su servicio al Señor no tendrían ningún éxito. De verdad. Por eso es que ves a tanto cristiano amargado por ahí, hermano. Yo algún día estuve en una iglesia. Yo me topé uno de esos, hermano. Cuando estaba yo recién convertido, en la primera iglesia en la que me convertí, hermano, bueno, ahí donde conocí al Señor, porque no sé en qué me convertí, pero ahí conocí al Señor, ¿ok? Me acuerdo era un varón que era novio de la secretaria de aquella iglesia. Me acuerdo, mira, te digo que tengo un defecto, hermano, me acuerdo muchas cosas. Y me dijo, yo un día, él era ebanista o carpintero, algo así, dice, yo un día tuve mucho dinero, hacía muchos muebles y tenía grandes contratos, pero me aparté del Señor y todo se fue a la borda. Y yo no quise escuchar, hermano, porque eso no me va a pasar a mí, ¿va? Esto es así, hermano. Dios no va a bendecir la desobediencia. Ahora estaban a punto de presenciar una creación milagrosa con la cual quedaría demostrado que Jesús seguiría proveyendo para lo que necesitan. ¿Nunca te ha pasado, hermano? Que estás completamente en el suelo. Señor, no hay dinero. Y por esas cosas raras del destino, hermano, ves el calendario y dices, día 13, y te llaman, ya está preparada la comida, ya está el postre. Y ese día, hermano, si algo hiciste fue comer. Yo sé de qué le estoy hablando, hermano. Porque se nos olvida, hermano, quién es Dios, que Él es generoso, hermano, que Él no depende de nuestras circunstancias. Cuando tú eres un Grinch todo amargado, hermano, y el Señor te dice, aún así te voy a demostrar amor, y entonces todo el mundo te felicita. Entonces, ahí está, ¿ves? No, porque ya no me llamen Polo, ya me llamen Maro, ¿no? Dios mío. Y el poder y éxito divino, hermano, el poder y el éxito divinos. Versículos 6 al 14 ya los leímos, hermano. La segunda lección comenzó con las palabras del Señor: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. No sé usted, yo hubiera respondido de una manera muy diferente a los discípulos. Tal vez hubiera dicho, escucha, extraño, no tienes idea de con quién estás hablando. Yo soy un experimentado pescador. Estuve toda la noche y sinceramente no creo que los peces sepan distinguir entre un lado y el otro de la barca. Yo hubiera hecho eso, hermano, ¿no? O sea, toda la noche estuve pescando y ahora me dices, échale a la derecha. O sea que los peces, si le echo a la izquierda no pesco nada. Inteligentes son los peces. No, hermano. Porque son las respuestas del cristiano, hermano. Me ofendieron a mí y ahora me pides que yo pida una disculpa y que perdone. Por favor. Como si supieras lo que es que te lastimen. No, hermano, el Señor no sabe qué es eso, ¿eh? Él no más sabe lo que es que lo crucifiquen, que lo humillen, que lo abofeteen, que lo latiguen hasta arrancarle la piel. Él que va a saber de desaires, ¿no?
Pero bueno, hermano, te digo que somos todo un estuche de monerías los cristianos. No sé qué hubiera hecho usted, pero creo que los discípulos sentían algo parecido. No lo expresan. Pero se nos olvida algo, hermano. Revise el texto. Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron. ¿No te parece sorprendente, hermano? Que ellos no cuestionan la orden, sino que obedecen. ¿Sabes qué es lo que se nos olvida, hermano? Lo siguiente. Había autoridad en aquella voz y no permitía argumentación o duda. Así que obedecieron la orden y sorpresa, ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. ¿Ya viste, hermano? En cuanto uno obedece, Dios bendice. Pero yo tengo una necesidad, hermano. Un hijo se fue de la casa, su palabra no me está hablando nada. No sé. Pero si no escuchaste que la obediencia bendice, ¿no? Venimos aquí, hermano, para escuchar la voz de Dios y ponerla por práctica. Y todo lo que el Señor está diciendo es obedezcan, punto. ¿No? Ahora, curiosamente el Señor mantuvo a los peces alejados toda la noche y a su palabra ahí estaban de vuelta. ¿No le suena familiar la escena, hermano? ¿Qué dice Lucas 5, 1 al 7? ¿Me ayuda a hacerlo, por favor? Así, no, así te bajas el cubrebocas para que se oiga bonito. Lucas 5, 1 al 7. Aconteció que estando Jesús al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundieron. ¿Se le hace conocida la escena? Analicemos un poco el texto, hermano. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar y se tiró al agua y se dirigió a la orilla. ¿Eso de qué te habla, hermano? De que Juan era más rápido, ¿para qué? Para percibir. Pedro, en cambio, siempre era más rápido, ¿para qué? Para actuar. Así que, hermano, no te preocupes por aquellos hermanos que a lo mejor tú no los ves tanto actuar, pero a lo mejor perciben más, hermano, de parte del Señor. Ya vemos otros, hermanos, que simplemente somos ejecutores. ¿Ok? Yo veo algo que está mal y voy y lo corrijo, punto, y ya. A lo mejor no discierno tanto, hermano, como otros pastores disciernen mucho más que yo en cuanto a lo que es la necesidad de la congregación, hermano. Yo soy así como que, a ver, hay una necesidad, vamos a resolverla. Ya. ¿No? El día de ayer me habló la hermana Carmen, una que vive acá por donde vive la hermana Marce, y me decía ya que su hijo le dio COVID. Ellos dice que estaban en clases presenciales, ¿no? Entonces, andando en el transporte público, yo creo que este muchacho se infectó y está jovencísimo, creo que tiene 15 años, 16, algo así, ¿va? Y sí dice que, bueno, gracias a Dios ya salió, tiene que seguir guardando reposo, hermano. Y entonces lo único que le dije: hermana, ¿necesita algún apoyo con despensa o algo? Adelante. No soy el tipo de pastor, hermano, que solucione las cuestiones de otra manera, hermano. Yo soy así más práctico en ese sentido. O sea, ¿le hace falta algo?
que le podamos apoyar, lo hacemos con todo gusto, ¿ok? Ahora, quiero que usted entienda esto, hermano. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El texto, hermano, nos habla del amor y el servicio del Señor por sus discípulos cansados y con hambre. Ya les había dicho: yo estoy entre vosotros como el que sirve, y les lavó los pies en una muestra de humildad. ¿Qué llegó a hacer el Señor? No llegó a mofarse de ellos. Él llega, pone una fogata, pone un pez y lo empieza a cocinar. Y cuando ellos salen, dice: empiecen a comer. El Señor no es como los pastores, sobre todo como un servidor. El Señor no viene y se va contra ti. El Señor dice: no, come. No, hermano. Oiga, pastor, me tuve que ausentar y sí, ¿por qué no? Si el Señor es el Señor, ¿yo quién soy para decirle al Señor que no? ¿No? Porque es lo que tenemos que hacer, hermano. Ahora, hay algo muy claro en este pasaje, hermano. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Pregunta, hermano, ¿de dónde sacó el pez el Señor? El texto no dice que lo haya sacado del mar. A lo mejor hizo lo de los panes y lo multiplicó, que no pudiera ser un pececito. Una cosa sí es clara: el Señor no depende de nuestros pobres esfuerzos para salvar las almas. Sin duda alguna, en el cielo sabremos que muchas personas fueron salvadas por la predicación y el testimonio personal. Muchos otros fueron salvados por el Señor mismo sin ayuda humana. No te preocupes, hermano. Tú y yo podemos dejar de predicar, podemos dejar de compartir. Muchos nos habremos podido encerrar, hermano, en esta pandemia. Pero ¿quieres saber algo? El Señor siguió salvando almas. Porque Él no depende de personas. Él no depende de nuestro estado de ánimo, de nuestro humor. Imagínate, a veces los pastores no traemos ni humor para predicar, hermano. Yo te he contado muchas veces que a veces me he levantado deprimido. Hace mucho tiempo ya no, gracias al Señor, pero a veces alguna vez me llegué así como que ¿para qué voy? ¿No? Y ya estando aquí, bueno, el Señor era bueno y nos daba el empujón, hermano. Pero Él sigue salvando almas, hermano, sin necesidad de nosotros. ¿Tú crees que muchos de los que murieron, hermano, en esos hospitales, el Señor no se les reveló? Por supuesto que sí. Porque todo lo que hace falta, hermano, es ver la necesidad y ver la muerte cerca, hermano, para entonces sí voltear los ojos al cielo y decir: Señor, ayúdanos. En la semana creo que fue mi esposa la que compartió algo de una serpiente y de unos murciélagos y esas cosas, ¿no? Dice: ¿estás encerrado? Nada más alza la vista y ya. La salida es hacia arriba, hermano. Hacia abajo nada. Hacia los lados tampoco. Ahora, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. El pez y el pan que el Señor había preparado servirían para ir comiendo algo mientras cocinaban algunos de los peces que habían sacado. Es claro que el Señor no nos dará todo en charola de plata, debemos trabajar para Él. Cristo y el Padre nos proveerán de manera sobrenatural, pero eso no significa que seremos los hijos consentidos del Señor, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, hermano, habemos muchos cristianos que, ¿no? Señor, si yo soy tu hijo, soy un rey sacerdote, soy como la niña de tus ojos, y como no entienden el texto, hermano, dicen puras barbajanerías, ¿no? Sí, Jesús era mi hijo en toda su plenitud y tuvo que trabajar. ¿Quién crees que eres tú para no trabajar? O sea, una cosa es que el Señor nos dé fuerza y nos alimente, y otra cosa es que nos ponga todos los días el pescado ahí. Pues no se puede, hermano. Ahora,
Cristo y el Padre nos proveerán de manera sobrenatural, pero eso no significa que seremos los hijos consentidos del Señor. Significa que Él tiene cuidado de nosotros, pero Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús tuvo todo el poder del Espíritu para desempeñar su ministerio, pero no para su beneficio, sino para dar gloria ¿a quién? Al Padre. Yo no entiendo nuevamente, hermano, cómo es que hay personas que se dicen pastores y que solamente quieren sacar provecho de la congregación sin hacer nada. No, hermano, eso no es así. Dios no pone almas a nuestro cuidado para que nosotros las sangremos y nos aprovechemos de ellos. No, Dios pone almas a nuestro cuidado para que las alimentemos, hermano, para que hagamos la parte que nos corresponde. Y entonces sí, ¿qué dice el texto bíblico? El obrero es digno de su salario. El obrero, salario de obrero, ¿vale? No se le olvide. Nada de que soy el ungido de Jehová. No, no creo. Ahora fíjese bien. Nosotros no somos más que Cristo. Si Él sufrió y padeció, nosotros también. ¿Ok? Vamos terminando. La Biblia dice, hermano, que había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Y como siempre sucede, hay muchas e interesantes explicaciones acerca del significado de este número. Le doy algunas, porque algún día se puede topar con algún predicador que le diga que el número 153 es el número de lenguas en aquella época, que el número 153 es el número de razas o tribus en el mundo por las que se esparciría el evangelio. Así como usted lo oye, hermano, hay quien enseña esto. Número 3, el número 153 es el número de clases diferentes de peces en el mar de Galilea o en el mundo. Está bien. Pero la mejor y más sencilla, así como obvia explicación, hermano, es que esto nos demuestra que Juan fue testigo ocular de los acontecimientos relatados en este evangelio. Si yo te dijera, hermano, aquí hay una batería, una guitarra, 2 chamarras, 2 bocinas para monitores, 2 bocinas de salida, ¿qué significa, hermano? Pues que estoy aquí presente, ¿no? Esto representa la congregación. Esta es la voz del Señor, por eso es más grande. Por favor, hermano, todo lo queremos espiritualizar, todo. No, hermano, no hay 666, el número de la bestia. Es un chip, es las vacunas, es esto, es lo otro. No, hermano, lo vamos a ver en Apocalipsis. 6, número de hombre, número imperfecto. 7, número perfecto, número de Dios. ¿Qué significa entonces? Que lo humano nunca igualará a lo divino, que Satanás, por más que haga, no puede, nunca jamás puede duplicar a Dios. Eso es lo que significa el 6666. No, es el nombre de Donald Trump. Mira, aquí está. Vamos a contar las letras. ¿Eran en romano o eran en griego? No, espérame. En hebreo, no. Te digo, hermano, te digo. ¿Por qué sería extraordinario que alguien contara los peces, hermano? Después de todo, ¿cuántos había ahí? 7, ¿no? 153 entre 7, ¿saqué cuentas? Sí, ¿no? Si todos estuvimos ahí, hay que repartirlo, ¿sí o no? Porque a lo mejor había que venderlos para, ¿qué? Sostenerse para empezar el ministerio. Quizás estaban sorprendidos por el hecho de que la red no se había roto. Oye, ¿cuántos peces había que mirar? Y no se rompió. ¿Por qué tiene que ser a fuerza algo espiritual, hermano? ¿No? Me tropecé en la calle. ¡Diablo! ¡Inmundo! ¿Por qué tuvo que ser el diablo y no tu torpeza al caminar? Es que el maligno me persigue a todas las... El maligno, por favor. Se te ve la aureola ahí que traes, ¿no? Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado ¿de qué? De su propia maldad. En la semana una hermana nos contó algo bien, no le voy a decir el nombre de la hermana porque se puede enojar, pero nos contó algo bien interesante, hermano. Ella iba en el espíritu, yo creo.
y alguien la ofendió, y dice que entonces el maligno, hermano, que iba con la intención, hermano, de golpear a aquella persona que la insultó. ¿Y sabe qué hizo el Señor? La detuvo y terminó compartiéndole al Señor. ¿Es el maligno, hermano, o el orgullo que nos cargamos? Que no nos pueden decir ni mi alma, porque entonces hermano, para que vea cómo el Señor obra en nuestras vidas, para que vea cómo Él está al pendiente y no nos deja de hacer tonterías. Amén. Vamos a terminar, hermano. La lección es muy clara, mis hermanos. Si desobedecemos al Señor, habrá fracasos. La obediencia trae bendición y provisión, no la que nosotros deseamos, la que necesitamos. ¿Ya escuchó, hermano? La obediencia trae bendición y provisión, no la que deseamos, la que necesitamos, hermano. ¿Y aún sigue pensando que el Señor no puede suplir sus necesidades, hermano?